Muchas gracias por venir a todos. Vamos a comenzar con el curso de topografía-tomografía. Va a comenzar la doctora Laura Mariñas, del Gregorio Marañón, que nos va a hablar de topógrafos y tomógrafos. Buenos días. Yo voy a empezar a inaugurar este curso con una pequeña introducción sobre los diferentes tomógrafos y topógrafos utilizados en la actualidad. Lo primero que hay que tener claro es la diferencia entre topografía y tomografía. La topografía es una prueba clínica que nos informa sobre el relieve corneal anterior. Lo que hace es medir los radios de curvatura de los diferentes puntos corneales y genera un mapa por la posición de todos estos puntos. Sin embargo, la tomografía no solo mide la cara anterior, sino que también mide la cara posterior, la cámara anterior, la parte anterior del iris y del cristalino y el ángulo esclerocorneal. Esto se obtiene gracias a una reconstrucción tridimensional obtenida por imágenes del segmento anterior transversales. Los sistemas más antiguos utilizaban segmentos transversales verticales y los más recientes ya utilizan una cámara de Scheimpflug, que aporta mayor precisión a la tomografía. Por lo tanto, la tomografía va a tener un rango de aplicación mayor que la topografía. Cada topógrafo asigna un descriptor numérico a cada punto corneal. Existen unos topógrafos de reflexión, que son aquellos, la mayoría basados en Plácido, que son aquellos que utilizan la córnea como un espejo donde se reflejan los anillos. Cada anillo está constituido por 256 puntos y lo que se mide es el radio de curvatura de estos puntos en dirección axial. A partir de la posición de todos estos puntos se genera un mapa en 2 dimensiones y estos puntos, estos radios, se miden en milímetros o en dioptrías. Por lo tanto, la topografía de reflexión solamente nos va a informar de la cara anterior corneal. Por otro lado, tenemos la topografía o tomografía de elevación, antiguamente llamada topografía, pero según la definición es una tomografía. La mayoría lo que realiza es una imagen de secciones corneales transversales y lo que mide es puntos de elevación sobre la mejor esfera ajustada. Mide tanto los puntos que están por encima como los que están por debajo. Y este parámetro se va a expresar en micras. Por lo tanto, la tomografía de elevación nos va a aportar información tanto de la cara anterior como de la posterior. Dentro de los sistemas topográficos de reflexión, los más utilizados, como hemos dicho, son los de Plácido. Para obtener una buena imagen con este sistema es necesario que el paciente tenga una buena superficie epitelial y lagrimal. Hay que intentar evitar el uso de anestésico tópico de forma previa a la exploración. Es necesario que el paciente tenga una córnea regular, ya que el sistema asume que la córnea es esférica, por lo tanto, a mayor irregularidad corneal, mayor sesgo asume el aparato. Incluso en córneas muy irregulares asume un error de hasta 4 dioptrías. También es un aparato que es bastante preciso a la hora de medir los 4 o 5 milímetros centrales, pero más impreciso en la periferia, ya que a mayor diámetro del anillo de Plácido, más separados van a estar los 256 puntos, va a haber más mapa de incertidumbre y por lo tanto va a ser menos preciso. Y por último, también es necesario, muy importante, que el paciente tenga una buena fijación y centrado, porque si no también aumentamos los sesgos. El Atlas, el TMS y el iTop son sistemas topográficos de reflexión menos utilizados en la actualidad quizás que el Aladin KR1, que además de topógrafo tiene aberrómetro, refractómetro, queratómetro, pupilómetro y biómetro, o que el Keratron Onda, que también tiene aberrómetro y se puede conectar con el láser Amaris y permite realizar tratamientos refractivos personalizados. También tenemos el Cassini y Optics, que es un sistema topográfico de reflexión, pero no utiliza Plácido. Lo que utiliza es unas luces LED, rojos, verdes y amarillos, cada una en una determinada posición rodeada de 4 de sus vecinos, y lo que utiliza es como cada luz tiene una posición tipo GPS. Utiliza el sistema de Ray Tracing para medir la posición relativa de cada punto, utilizando los 3 colores como un sistema de triangulación. La principal diferencia del Cassini respecto a los anteriores es que es capaz de medir tanto el astigmatismo de la cara anterior hasta los 10 milímetros como el astigmatismo de la cara posterior en los 3,8 milímetros centrales, aproximando el eje a más o menos 3 grados. Este sistema es útil a la hora de utilizar lentes tóricas y multifocales y se puede utilizar en córneas posqueratoplastia, en ojos secos y en córneas irregulares. Dentro de los sistemas tomográficos de reflexión hay que destacar el Orbscan, que utiliza un escáner de lámpara de hendidura, el Pentacan, el Sirius y el Galilei, que utiliza la imagen de Scheimpflug y distintos tomógrafos de coherencia óptica. Estos sistemas también se pueden clasificar en función de si tienen asociado o no un sistema de reflexión Plácido. Los que sí lo tienen son el Orbscan, el Galilei, el Sirius y el Visante Omni. Estos sistemas son muy importantes a la hora de hacer un diagnóstico precoz de ectasia y son imprescindibles para hacer cirugía refractiva.
El OBSCAN 2, como hemos dicho, combina un sistema de reflexión plácido y un sistema de elevación mediante un escáner de cortes de lámpara de hendidura. Se obtiene con el escáner información de hasta 9.600 puntos corneales, pero dentro solo de los 5 milímetros centrales. Además, posee el sistema tracking que permite medir el movimiento del ojo. El OBSCAN nos va a aportar parámetros como la queratometría simulada, pero solo dentro de los 3 y 5 milímetros centrales, del diámetro corneal, de la pupilometría, de la paquimetría en el ápex, de la profundidad de la cámara anterior medida desde el epitelio y del ángulo esclerocorneal. El Pentacam dispone de las ventajas de los sistemas dichos previamente, pero no tiene plácido. Sin embargo, tiene una cámara de Scheimpflug rotacional que nos permite obtener información de hasta 25.000 puntos corneales. Además, dispone de una cámara iris que permite el control tanto del alineamiento como del movimiento del ojo durante la prueba y de la medición del diámetro corneal y del frente de ondas. Posee todas las características que hemos dicho antes, pero además nos aporta información sobre parámetros que son útiles en diferentes especialidades oftalmológicas. Por ejemplo, en el glaucoma nos va a proporcionar información sobre el volumen de la cámara, la profundidad del ángulo y nos permite hacer una aproximación, una corrección de la presión intraocular ajustada al grosor y a la curvatura de la córnea en el ápex. En el ámbito de la catarata nos proporciona información sobre la densitometría del cristalino, que es útil tanto a la hora de indicarla como de planificar la cirugía. Nos permite calcular la lente de forma previa a la cirugía y nos permite ver si la lente está bien colocada en el saco capsular. En el ámbito de la córnea nos permite hacer un diagnóstico y un seguimiento del queratocono, planificar la cirugía de los anillos intrastromales y hacer un seguimiento de las queratoplastias. Y en el ámbito de la refractiva nos permite valorar la posición correcta de las lentes fáquicas y además valorar la indicación de la cirugía gracias a las aberrometrías. Existen otros sistemas tomográficos de elevación que tienen la característica de que combinan el sistema de reflexión plácido y el sistema de elevación con una cámara de Scheimpflug. La ventaja del Galilei G6 respecto a los otros es que dispone de una doble cámara de Scheimpflug y eso nos permite obtener una mejor precisión de la paquimetría en la periferia corneal. Y por último, hablar de la tomografía de coherencia óptica, que se basa en el principio de inferometría de baja coherencia. Nos aporta información sobre el grosor corneal, la profundidad, el ángulo y la distancia ángulo a ángulo, y de forma sutil también de la superficie corneal anterior y posterior. Voy a hablar de los tomógrafos comercializados más utilizados. Entre ellos está el OCT Visante y el Slimline OCT de Heidelberg. Ambos son OCTs simplemente de segmento anterior. Se diferencian tanto en la forma de adquirir como de procesar las imágenes. El OCT Visante utiliza una cámara de vídeo y el Slimline OCT es un OCT adaptada a una lámpara de hendidura. El OCT Visante tiene mejor resolución y una velocidad de adquisición más rápida. Sin embargo, el Slimline OCT nos permite obtener una paquimetría central que es más próxima a la obtenida cuando hacemos una paquimetría ultrasónica. También disponemos de otro OCT de segmento anterior, que es la de Casia SS1000, que tiene la característica que es capaz de penetrar más, pero tiene menos resolución y nos permite obtener información sobre la profundidad de la cámara anterior y la paquimetría en córneas opacas. También existe el OCT Visante, que es un OCT de segmento anterior que además tiene un topógrafo de plácido, que es el Atlas 9000. Esto nos permite obtener un análisis refractivo más preciso de la córnea porque genera un informe Holiday. También existen OCTs de retina a las que podemos adaptar un programa para ver el segmento anterior, que son el OCT Cirrus HD versión 4 y el OCT Stratus. Y por último hablar del OCT OptoView Avanti, que nos permite explorar en detalle el segmento posterior y a su vez el segmento anterior gracias al software de Cornea Advance que nos permite medir el poder corneal total. Y esto simplemente es un esquema donde resume los distintos tomógrafos y topógrafos en función de la tecnología que utilizan. Y eso es todo, gracias. A continuación, la doctora Valdés Sanz nos va a hablar de la córnea normal, sospechosa y patológica. Muy bien, me voy a centrar en la interpretación con respecto a la córnea. Bueno, con los topógrafos obtenemos una serie de mapas de curvatura, elevación, paquimétricos, aberrométricos y refractivos, que los principales objetivos de su interpretación van a ser detectar ectasias corneales y hacer una selección adecuada para los pacientes que se van a operar de cirugía refractiva corneal.
Esta interpretación comienza de forma intuitiva simplemente por los colores que vemos. En los poderes dióptricos vamos a tener colores cálidos en poderes más elevados, córneas más curvas, y más fríos cuando la córnea es más plana. Normalmente los valores van a oscilar entre 39 y 48 dioptrías. Lo que se pase de estos límites pues nos tiene que llamar la atención sobre una normalidad de la córnea. Hay que observar muy bien en qué escalas están puesta la gradación, porque no es lo mismo una escala absoluta donde los extremos son siempre los mismos que una escala relativa que está ajustada a cada córnea que vemos, porque se ajusta según los puntos de mínima y máxima máximos poderes dióptricos, con lo cual va a resaltar más pequeños cambios. Este es un ejemplo de una misma topografía con una escala absoluta y una escala relativa, en la que los colores son diferentes. Voy a comentar dos conceptos ópticos para luego explicar bien los mapas de curvatura. Uno es la aberración esférica. Vamos a ver, una superficie esférica tiene mayor poder dióptrico en la periferia que en el centro, con lo cual eso va a producir una serie de puntos focales situados en zonas diferentes y una imagen borrosa. La esfericidad es la medida que describe el cambio de curvatura desde el centro a la periferia. Y entonces, ¿qué puede ocurrir? Dos cosas, o bien que hacia la periferia se aplane, con lo cual es una superficie prolata con una esfericidad negativa, o que la superficie en la periferia se incurve todavía más, que entonces es una superficie oblata con una esfericidad positiva. ¿Qué es lo que hace la córnea? La córnea es una superficie prolata, se aplana hacia la periferia y más o menos la esfericidad es de menos 0,26 y con ello lo que hacemos es minimizar las aberraciones esféricas que se producen cuando hay una midriasis grande. Entonces, vamos a ver, si me centro en los mapas de curvatura hay dos tipos, que son los axiales o sagitales y los tangenciales, que se diferencian en la forma en la que se calcula los radios de curvatura. El mapa axial asume que que la córnea es una esfera, con lo cual todos los datos de la periferia de la córnea no van a ser exactos. Va a ser mucho más definido en el centro. Esto es un ejemplo tanto de la cara anterior como de la posterior corneal con los mapas de curvatura. Ver que en la cara posterior los valores dióptricos son negativos y en la cara anterior son positivos. El mapa tangencial el cálculo lo hace punto a punto, con lo cual en un principio va a ser mucho más exacto, va a valorar mejor la periferia y va a acentuar mucho más pequeñas irregularidades. Este es un ejemplo de un mapa tangencial tanto de la cara anterior como de la posterior. Y aquí se ve cómo hay el mismo paciente, cómo se recalca mucho más las irregularidades en los mapas tangenciales que en los sagitales. Otro fenómeno curioso que se observa cuando hacemos una topografía de los dos ojos a un mismo paciente, en un principio las córneas normales van a tener imágenes especulares, son simétricas. Muy bien. Con los mapas de curvatura vamos a ver una serie de patrones en los cuales nos tenemos que fijar fundamentalmente en las grandes incurvaciones, donde están localizadas, en estas pajaritas que se forman, cuál es el área de los lazos, si son simétricos, si no son simétricos, y la inclinación que existe entre esos lazos. La córnea normal suele tener, aunque sea de poca cuantía, se suele ver una pajarita simétrica en la cual el eje más curvo suele ser el vertical, que es lo que llamamos un astigmatismo a favor de la regla. ¿En qué signos tenemos que fijarnos para estar alerta de que ahí puede ocurrir algo? Pues si tenemos poderes dióptricos mayores de 48 dioptrías, si vemos un gran incurvamiento inferior, si vemos un astigmatismo puramente corneal mayor de 6 dioptrías o un astigmatismo en contra de la regla. Y nos van a dar un dato muy valioso también, la comparación en las dioptrías en el hemisferio superior e inferior de la córnea.
Y otro dato, como he comentado antes, es el grado de inclinación de los ejes de la pajarita. Con respecto a los mapas de elevación, que ya los ha comentado la doctora, bueno, suponen como una especie de mapa cartográfico de la córnea, en los que procuramos seleccionar una superficie de mejor ajuste para ver bien qué puntos están elevados o deprimidos. Y estos cuerpos de referencia pueden ser un elipsoide tórico o una esfera. El más admitido y el que se cree que se ajusta mejor en un principio es la esfera a 8 milímetros. Y a ser posible que sea flotante, es decir, que se autoajusta entre la cara anterior y la posterior. Esto es un ejemplo de mapa de elevación de la cara anterior y de la cara posterior. Y aquí se ve cómo el mismo paciente, si seleccionamos en el primer caso de la izquierda una esfera flotante, las imágenes inferiores pertenecen a los mapas de elevación, y cómo al seleccionar un elipsoide tórico flotante, cómo aparecen unas islas de elevación aisladas. En teoría, el elipsoide tórico flotante es el que se recomienda para astigmatismos corneales mayores de 3 dioptrías. Esto es un mapa una tabla de datos que da concretamente del Pentacam, en el que, bueno, a 8 o a 9 milímetros te dicen los límites que se considera ya patológicos de elevación. Pero bueno, recalcar que las zonas en las que nos tenemos que fijar, porque en un principio podemos ver el mapa y dices, bueno, ¿dónde me fijo? Pues sobre todo en el centro de la córnea, en el punto de mínima paquimetría y en el ápex corneal. Y especial atención a la cara posterior, sobre todo para detectar queratoconos subclínicos. ¿Qué tipo de patrones? He hablado antes de los de curvatura. Pues bueno, en los mapas de elevación podemos ver una cresta completa, incompleta, un botón de camisa, un irregular, y el que más tiene que llamar la atención es cuando encontramos una isla central. Pasando a los mapas paquimétricos, bueno, ya se ha comentado que los topógrafos modernos hacen una reconstrucción tomográfica de la córnea, con lo cual podemos tener el espesor en cada punto de ella sin incluir la película lagrimalis y que nos influya. Tenemos que fijarnos sobre todo en 3 datos: la paquimetría en el ápex, fundamental, cuál es la posición más fina y cuál es la paquimetría en el centro de la pupila. Y todo ello normalmente se toma de referencia si pensamos que es en un eje de coordenadas la paquimetría en el ápex, y vemos cuánta distancia hay de los otros 2 puntos a esa paquimetría en el ápex, porque eso nos va a dar una pista importante de si esa córnea es inestable o no, porque cuando supera las 900.000 micras de distancia es que ahí está pasando algo. Otro mapa que es, bueno, sí que es interesante es la paquimetría relativa. Se toma como referencia el punto de mínima paquimetría y se ve si alrededor hay se ve si es la progresión que hay con respecto a una córnea ideal, qué tanto por ciento de desviación tenemos. Cuando hay más de un 5%, también es que es patológico. Aquí hay un ejemplo en el que aparece que supera el 5%, llega a un 10% de variación con respecto a una córnea ideal. Si ahondamos más en las reconstrucciones paquimétricas, en concreto el Pentacam te realiza 2 curvas con respecto a estos valores, el perfil espacial de espesor corneal y el porcentaje de incremento de espesor, en el que las córneas normales tendrían que seguir la curva en el mismo intervalo. Si hay una desviación importante, sobre todo antes de los 6 milímetros, pues también ahí es que es algo patológico. Y esto, sobre todo, lo que hay que pensar es que esto está centrado en el punto de mínima paquimetría y luego se trazan anillos concéntricos alrededor de ese punto de mínima paquimetría, y es donde se ve cómo progresa en todos los ejes. Con estos 2 valores se hace un índice de progresión que, si supera 1.2, se admite que esa córnea es inestable. Con respecto a los mapas aberrométricos, pues nos van a dar datos sobre todo de la calidad óptica de esa córnea. Y bueno, hay infinidad de
alteraciones de alto orden. Lo que nos va a interesar son las aberraciones esféricas y con respecto a las ectasias, en concreto el queratocono, sobre todo el coma, fundamentalmente el vertical y el tercer y quinto orden. Estos son ejemplos de mapas de frente de ondas. Aquí estos son mapas obtenidos del Pentacam en visor de pirámide, como un listado, o incluso hay aquí un mapa normalizado con respecto a una base de datos que hay de córneas normales. Y es bastante intuitivo porque vemos cómo está situado nuestro paciente. En los diferentes topógrafos doctora, hay programas... un par de minutitos. 2 minutos de cortesía. Ya termino. Hay programas de detección específicos sobre el queratocono, como por ejemplo en los mapas de curvatura, pues el famoso índice KISA del TOMEI, y en los mapas de elevación, pues en los topógrafos de elevación, pues se mezclan los datos de elevación con la progresión de la paquimetría y se obtienen software más complejos. Este es un ejemplo del BAC3 del Pentacam. Gracias. A continuación, el doctor Nova Fernández nos va a hablar de tomografía en cirugía ocular, láser, segmentos. Y bueno, voy a hablar de la topografía en láser y segmentos. Bueno, primero en el láser, ¿para qué sirve una topografía? Por supuesto, para el diagnóstico de patologías que nos pueda contraindicar el láser, para la indicación del tipo de cirugía que vamos a realizar, el tipo de láser, ya sea PRK, SMILE o LASIK, y para el seguimiento de este paciente, donde podemos diagnosticar o complicaciones posoperatorias o una posible ectasia. En el estudio preoperatorio, por supuesto, se aconsejan en todas las guías clínicas realizar una topografía a la hora previa de realizar un láser. ¿Cuántas mediciones? Por lo menos 2. Los casos de mala topografía hay que saber que la topografía tiene una mala reproductibilidad. ¿Y cuándo se puede alterar? Por supuesto, por lentes de contacto que no se hayan retirado antes de realizar la medición y, sobre todo, por alteraciones de la superficie y el epitelio, de las que luego nos hablará el doctor Alonso. Y, por supuesto, una mala colaboración. A la hora del riesgo estásico ya hemos hablado del diagnóstico del queratocono, que va a ser evidente, pero sobre todo a lo que nosotros tenemos que incidir es en el queratocono frustre, que nos fijaremos en la esfera de mejor ajuste, la BFTA posterior y la geometría esferotórica, que nos da unas imágenes en espejo y una diferencia de unas 20 micras nos puede hacer una sospecha del queratocono frustre. A la hora de la queratometría, ¿para qué nos sirve? Pues, por ejemplo, para valorar el tipo de cirugía, y así unas CAS bajas nos puede tener un riesgo de hacer un lentículo incompleto, una pérdida de succión, o una K alta nos puede dar un riesgo de buttonhole o de ectasia futura. También hay que saber, por ejemplo, a la hora de realizar una cirugía sobre un hipermétrope, que hay que calcular que su subida de CAS no sea mayor de 48 aproximadamente, porque nos puede dar una mala calidad visual. Respecto al futuro cálculo de lente intraocular, sabemos que tenemos que tener la queratometría previa y posterior, nos va a ayudar para este cálculo. Sobre el mapa paquimétrico, por supuesto, nos vamos a fijar en el grosor y en el thinnest point, el punto más delgado, que es lo que nos va a indicar si podemos hacer una cirugía láser o nos tenemos que ir a la PRK o el SMILE. Y, por supuesto, calcular el PTA y el lecho estromal residual. Se sabe que el PTA, que es el porcentaje de tejido ablacional, es el factor de riesgo, el índice de factor de riesgo a la hora de desarrollar una ectasia posterior, que hay que hacer el cálculo. Por ejemplo, en el posoperatorio, ¿para qué nos sirve la topografía? Para medir la regresión, para evaluar un retratamiento, como por ejemplo en este paciente, que podemos ver que tiene una paquimetría de 460 micras y una córnea estable, por lo cual podemos hacer un retratamiento y vemos el resultado inferior, que sigue siendo una córnea estable. También nos va a servir a la hora en el desarrollo de una catarata, si vemos que hay un cambio de graduación, si hay un cambio en la topografía será por el cambio corneal, y si la topografía es igual será por la catarata. Y, por ejemplo, en un crecimiento epitelial, una complicación postoperatoria que vemos en el mapa tangencial, como ya nos indica, una protuberancia y un cambio en el astigmatismo, y realizamos un tratamiento y esto cambia. Y, por supuesto, para la ectasia. Ahora, a la hora de que nosotros recibamos un paciente, es imposible saber mediante topografía qué técnica se le ha realizado. Es una PRK, un LASIK o un SMILE. Pero sí que podemos saber qué tipo de paciente era, si era miope y hipermétrope, a raíz del perfil ablacional. Si el perfil ablacional es central, sospecharemos que es miope y, por supuesto, si es paracentral, de hipermétrope. Si las CAS son muy altas, casi nos aseguraremos que
que era hipermétrope previo, y si las K son bajas, que era miope. También me gustaría hablar sobre el guiado de frente de onda. ¿Para qué sirve? Pues para tratamiento de descentramientos a la hora del LASIK, para cirugía corneal, para cicatrices corneales, tras realizar un buttonhole. Y aquí, por ejemplo, traemos un paciente en el que a la hora de realizar el láser se para. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues importamos la topografía al láser Swing-Damaris, seleccionamos el corneal WAF, ponemos la corrección que tiene y nos vamos hacia el polinomio de Zernike. Y ahí en él podemos seleccionar las aberrometrías que queremos seleccionar y nos da el previo aquí, que es el perfil ablacional que realizaría el láser y cómo quedaría esa córnea. El problema de estas técnicas es que muchas veces el tejido ablacional suele ser alto y hay que tener cuidado. También sirve para corregir ametropías y aberraciones o astigmatismos asimétricos y, por supuesto, el análisis individual es el que nos va a dar el resultado. Respecto a los segmentos, bueno, todos sabemos los objetivos del segmento, que es disminuir el defecto refractivo y las aberraciones, regularizar la superficie corneal para un posible posterior adapte de lente de contacto y, por supuesto, mejorar la agudeza visual sin corrección y con corrección. Hay muchos tipos de arco, de grosor y, sobre todo, tenemos que saber que a mayor efecto, cuanto mayor grosor sea, más superficial y más anchura de la base sea, y arcos mayores nos darán mejor corrección de la esfera y aplanasmos meridianos y del coma, y de menor arco lo que nos corregirá sobre todo es el astigmatismo. ¿Cuáles son las consecuencias de los segmentos? Por supuesto, reducción de la K media, del astigmatismo de aberraciones y sobre todo lo que queremos es la calidad de vida del paciente. ¿Qué mapas nos van a servir? Pues sobre todo los mapas de curvatura. Nos fijaremos en el mapa axial de cara anterior cuando nuestra finalidad sea refractiva y queramos disminuir el efecto refractivo. Luego, los mapas tangencial y de elevación anterior y posterior nos van a servir para la localización del cono, y el mapa pacrimétrico nos va a servir para los criterios de inclusión y, sobre todo, a la hora de decidir si vamos a hacer una técnica manual o mediante femtosegundo. Los mapas de aberraciones nos tendremos que fijar en la esfericidad y el coma, pero sobre todo en el coma, en el cual nos fijaremos en su dirección y en su índice. A la hora de clasificar es muy importante la clasificación del queratocono. ¿Por qué? Porque nos va a servir a la hora de realizar el tratamiento. Por supuesto, hay que fijarse en el punto más delgado y lo dividiremos en central, si el punto ectásico está a menos de 1 milímetro del centro pupilar, paracentral si está a 1 o 2 milímetros y pericentral si está mayor de 2 milímetros. Respecto a la referencia del eje topográfico y del coma, lo llamaremos coincidentes cuando está a menos de 30 grados, de 30 a unos 60-75 grados lo llamaremos no coincidentes, y cuando ya es mayor de unos 60-75 grados lo llamaremos perpendiculares. Por supuesto, la esfericidad también nos servirá a la hora de clasificación. Entonces, tenemos diferentes fenotipos de los que todos más o menos habremos escuchado hablar, que es el pezón, el de pajarita, el de croissant, el pato y el muñeco de nieve. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque es la que nos va a determinar el tipo de tratamiento. Ahora está el consenso en el que ha aportado bastante el equipo Fernández Vega con el doctor Alfonso, que es el implante SA-ANA, que consiste en implantar, el tipo de implante va a ser simétrico o asimétrico. Asimétrico cuando la implantación va a ser de un anillo o 2 anillos de diferente arco, y simétrico cuando se implantan 2 anillos de mismo arco. Y axial, no axial, axial cuando se coloca en el eje topográfico y no axial cuando no se coloca en el eje topográfico. Y también nos va a indicar el tipo de zona óptica, bien sea de localización central o paracentral. Así pues, la mayoría de los conos que vamos a tener van a ser paracentrales en tipo croissant y DAC, que el implante va a ser axial y asimétrico. Aquí, por ejemplo, presento unos casos clínicos, que es un paciente con un pato en el que se coloca un segmento solo, axial, asimétrico, ¿de acuerdo? Y la K media descendió en este paciente de 48 a 45, invirtió el astigmatismo y la calidad de vida mejoró. Aquí presento otro pato en el que ya se le coloca dos anillos asimétricos, uno de un implante de 120 y otro de 90. A la misma vez también hubo una reducción de la K media y del coma. De aquí presento también un croissant, donde se le coloca también el implante axial asimétrico, donde hay una reducción clara del coma.
Y aquí otro croissant donde podemos ver también que la K media baja y la agudeza visual sin corrección y con corrección aumenta. ¿Por qué es importante la paquimetría? A la hora de decidir una técnica manual, un láser de femtosegundo. ¿Por qué? Porque en la técnica manual el disertor va a ir entre lamelas, no rompe lamelas, con lo cual solamente es necesario calcular el punto del eje más curvo donde vamos a realizar la incisión y calcular el porcentaje de espesor donde lo queremos implantar. Al contrario que el láser femtosegundo, que lo que hace es aplana córneas y sí que rompe lamelas. Entonces tenemos en el software de Pentacam, en el apartado de anillos corneales, lo seleccionamos y nos divide en la técnica de disección manual. Aquí nos diferencia a qué altura lo queremos poner el anillo, si es a 5 milímetros, ya nos dice el mínimo paquimétrico en ese punto, el valor del eje más curvo, en qué ángulo, en qué eje está y el 80% del espesor, con lo cual ahí es donde tendríamos que calcular el anillo. Y versus el segmento para la hora del láser femtosegundo, nos calcula la zona, pero no nos calcula la zona del eje más curvo, sino ya nos calcula en todo ese anillo cuál sería el 70% del meridiano del mínimo espesor, con lo cual nos va a ayudar bastante a la hora de la implantación. Bueno, la bibliografía y muchas gracias. A continuación, el doctor Jesús Conejero nos va a hablar de tomografía y cirugía de lentes intraoculares fáquicas y pseudofáquicas. Bueno, vamos a ver, ya conocemos un poco estos aparatos, vamos a ver qué utilidad le podemos sacar para la implantación de lentes fáquicas y pseudofáquicas. En cuanto a las lentes fáquicas, prácticamente lo más importante ya se ha dicho, porque lo fundamental es realizar una topografía corneal, que podamos descartar un paciente con un astigmatismo irregular, con una ectasia subclínica. En estos pacientes, antes que habría que tratar esa ectasia, estabilizarlo, en caso de tener que implantar una lente pseudofáquica después, ¿no? Pero va a ser de utilidad también la tomografía de estos pacientes, porque nos va a ayudar a hacer una medición de la profundidad de la cámara central, de la cámara anterior, una medición bastante precisa. En cualquier punto, mediante las imágenes Seinflug, podemos de manera manual hacer esta medición, ya sea en el centro o en la periferia. Generalmente estos aparatos nos van a dar también una profundidad medida ya de manera automática en la zona central, generalmente desde el endotelio hasta la cristaloides anterior. Esta distancia debe ser mayor de 2,70 a 2,80 milímetros en el caso de implantación de lentes enclavadas al iris, y en caso de implantación de lentes de cámara posterior tipo ICL, pues es conveniente que sea mayor de 3 milímetros. También nos arrojan un mapa de profundidad de cámara anterior, en el cual, pues clicando en cualquier punto de la imagen, podemos ver la profundidad de la cámara anterior en cualquier punto. Otro punto importante es la medición de la pupila. Previa a la implantación de este tipo de lentes, es conveniente que sea inferior a 5 o 6 milímetros en condiciones mesópicas o escleróticas. Estas imágenes que yo os voy a mostrar son de Pentacam, y aquí hace una medición de la pupila pues, en condiciones mesópicas, y tiene que ser menor de 5 o 6 milímetros. También tenemos que medir los ángulos iridocorneales. Tenemos que tener un buen ángulo para implantar una lente fáquica, sobre todo en caso de cámara posterior, puesto que vamos a avanzar el eje iridiano hacia adelante, vamos a cerrar el ángulo unos 10 grados, por lo tanto es recomendable que en el caso de las lentes pseudofáquicas de cámara posterior, que este ángulo sea superior a 35 grados, previa a la implantación. Y finalmente también nos va a permitir medir el blanco de la córnea, importante para medir luego, para decidir el tamaño de la lente que vamos a implantar en los casos de lente pseudofáquica de cámara posterior. Lo podemos hacer de manera manual en la imagen del iris, o bien también nos van a dar una medida automática del blanco. Una vez implantada la lente, nos va a ser de utilidad para conocer la posición real de la lente. Aquí tenemos varios tipos de lente. Arriba tenemos ya la prácticamente desaparecida lente Cachet. Tenemos una lente Artiflex enclavada al iris y una lente de cámara posterior tipo ICL. Vamos a poder realizar mediciones de seguridad entre la lente y el endotelio. Se recomienda que desde el centro de la lente al endotelio tengamos al menos 2 milímetros y en el borde de la lente tengamos 1,5 milímetros para evitar una pérdida de células endoteliales. Y en las lentes de cámara posterior podemos realizar también de una forma muy precisa, mediante las imágenes de Seinflug, la medición del volt, el avanzamiento de esa lente y la separación de la cristaloides anterior. También mediremos el ángulo iridocorneal una vez implantada la lente para asegurarnos que ese ángulo sigue abierto. En cuanto a la implantación de lentes pseudofáquicas, nos puede ayudar en 4 puntos importantes este tipo de aparatos, los topógrafos. Por una parte, para medir una correcta potencia corneal, que va a ser importante en la medición de la lente a implantar.
En cuanto a las lentes multifocales, veremos si un paciente es idóneo para implantar una lente multifocal o no, también para implantación de lentes tóricas y también para qué tipo de asfericidad de lente vamos a utilizar. Lo vamos a ir viendo punto por punto. En cuanto a la medida de la potencia corneal, uno de los problemas más importantes es conocer la potencia real de la córnea, ¿no? Todos los aparatos que se basan en superficie anterior, ya sean autorrefractómetro, queratómetros, ya sea el IOLMaster, los topógrafos basados en sistemas de Plácido, todos van a considerar que la córnea solo tiene una superficie refractiva con ese índice de refracción, ¿no? Pasa del aire a ese 1 a ese índice de refracción. Esto nos da un mapa sagital, como el que nos dan los topógrafos de cara anterior, con unas SIMCAS que son semejantes a las de los queratómetros y asumen una relación constante en todos los pacientes entre la cara posterior y cara anterior, cosa que es bastante normal en casi todos los pacientes, pero en algunos no. Sabemos que por la ley de Snell la potencia de la córnea en la periferia es mayor porque los rayos se refractan más a este nivel y si tenemos esto en cuenta podemos obtener otro mapa que sería un mapa refractivo. Nos da también un mapa más preciso de la potencia de la córnea. Si además tenemos en cuenta la cara anterior y posterior de la córnea con sus índices correctos del aire, del estroma y del humor acuoso, obtenemos un mapa queratométrico total o de potencia real, que es más preciso aún, y si todavía tenemos más en cuenta otros factores como son la aberrometría y la paquimetría corneal, tendremos finalmente un mapa de potencia refractiva corneal total. Este mapa es el que más veraz es para calcular la potencia de la córnea en cualquier punto. Entonces podríamos decir, bueno, pues vamos a utilizar estas CAS para utilizarles en las fórmulas que tradicionalmente usamos para calcular la potencia, pero eso no es correcto. No podemos extrapolar estos datos si seguimos utilizando las fórmulas antiguas, SRK2, SRKT, ¿no? Hay fórmulas que utilizan estos datos, pero generalmente, bueno, yo no tengo accesibilidad a ellas y son de más difícil acceso. Por lo tanto, ¿para qué nos va a valer saber todo esto? Bueno, pues podemos hacer una diferencia, un mapa diferencial entre los datos que obtenemos de la cara anterior, con un mapa sagital, y los datos que obtenemos de un mapa teniendo en cuenta toda la potencia refractiva de la córnea, ¿no? Si aquí en esta diferencia, en la zona central de la córnea, obtenemos puntos que superan 1,7 dioptrías, hay un salto queratométrico tan importante que vamos a tener un error refractivo. Por lo tanto, ya estamos alerta de que un paciente que tiene una alteración en esa relación entre la cara anterior y posterior nos puede dar una sorpresa refractiva, ¿no? ¿Y qué podemos hacer entonces? Bueno, pues vamos a tener en cuenta esta relación. La relación entre el radio entre la cara posterior y anterior es de un 82,2%. Entonces, por cada 3% que sube este valor, podemos bajar en la lente de implantar media dioptría, o por cada 3% que baja este valor, podemos subir en la lente que vamos a implantar media dioptría. Esto siempre teniendo en cuenta que trabajamos con las SIMCAS, las CAS que solo teniendo en cuenta la cara anterior, y con las fórmulas tradicionales, ¿no? En cuanto a las lentes multifocales, ¿cómo sabemos si un paciente es idóneo para implantarla o no? Bueno, lo primero que tenemos que saber es cómo es de multifocal su córnea, cómo es esa córnea multifocal. Entonces, para eso analizamos la zona central de 4 milímetros de la córnea y en ese área vemos cómo se distribuyen todos los puntos de potencia. Los representamos en un diagrama, en un histograma. Vemos, por ejemplo, esta córnea pues, tiene un punto de referencia aquí, alrededor del cual pues, se distribuyen el resto en una base bastante estrecha. Es una córnea bastante monofocal, por lo tanto, se va a beneficiar de la implantación de una lente multifocal. Veamos otro caso, es una córnea un poco irregular, bueno, es una córnea un poco sospechosa. Imaginemos que es una córnea estable, le vamos a intervenir de catarata y vamos a poner una lente. Vemos aquí cómo se distribuyen las potencias en esos 4 milímetros centrales. Lo hacen de una manera muy anárquica, no hay ningún punto de referencia que nos indique cuál es la potencia media de esa córnea. Por lo tanto, es una córnea multifocal. Si a una córnea multifocal le ponemos otra lente multifocal de por detrás, no van a trabajar bien. Por lo tanto, este paciente pues, posiblemente va a quedar descontento, ¿no? No se recomendaría implantar una lente multifocal. Esto lo estamos haciendo así de una manera un poco visual, pero lo podemos también hacer de una manera un poco más cuantitativa, analizando en esos 4 milímetros centrales las aberraciones de alto orden que tiene este paciente. Entonces, por encima de 0,300 micras en ese valor de aberraciones de alto orden, 0,300, 0,350 micras, no se recomienda la implantación de una lente multifocal porque el paciente pues, puede quedar descontento, ¿no? Este paciente, que es el anterior, pues no se implantaría. Para las lentes tóricas nos van a ser de utilidad para conocer la potencia del cilindro de la lente que vamos a implantar y el eje correcto de implantación. Aquí vemos un astigmatismo muy elevado, 8,5 dioptrías topográficas. Bueno, vemos cómo se distribuyen las potencias, pero lo que nos interesa es valorar, comparar a 3 milímetros del centro
comparar los datos que nos da el mapa sagital anterior, teniendo en cuenta solo la cara anterior, compararlos con el mapa de potencia refractiva total corneal, ¿no? En este caso pues son bastante parecidos, el eje de implantación, que sería el eje curvo, aquí son 89,9, 90, pues es bastante parecido. Veamos qué sucede en este otro paciente, un paciente intervenido de cirugía miópica, LASIK, que bueno, tiene un residual pequeño de cilindro, pero vamos a querer corregirlo con una lente tórica, ¿no? En la cirugía de catarata. Si comparamos los datos de la cara anterior, que nos indica implantar a 73,7, con los datos teniendo en cuenta toda la potencia de la córnea, que nos indica que el eje de implantación correcto sería 58,9, hay una diferencia de 15 grados. Si implantamos una lente tórica a 15 grados del eje correcto de implantación, vamos a perder la mitad de la potencia de ese cilindro, de esa lente. Por lo tanto, para implantar lentes tóricas siempre vamos a tener en cuenta, para el eje de implantación y para la potencia del cilindro de esa lente, siempre tener en cuenta los datos de la potencia refractiva total de la córnea. Voy a indagar un poquito más en lo que ya comentaba la doctora Valdés sobre la aberración esférica y la esfericidad para la implantación de lentes con diferentes tipos de asfericidad, ¿no? Bueno, pues cualquier sistema óptico, incluido el ojo, pues tiene, una vez que hemos compensado la esfera y el astigmatismo, la calidad visual se ve comprometida por unas ciertas alteraciones ópticas, entre ellas las aberraciones ópticas, las aberraciones ópticas de alto orden. Las más importantes son la aberración esférica y el coma. El coma incluso se podría entender como una aberración esférica en un sistema descentrado, pero bueno, la aberración esférica es la que más condiciona la calidad visual de esos pacientes. Y nosotros tenemos que saber que la estamos modificando todos los días, porque implantamos lentes con un tipo de esfericidad u otro y la modificamos en todos los pacientes que implantamos operamos de cataratas, ¿no? Una lente esférica, como hemos visto, pues los rayos por la periferia se refractan más, con lo cual nos crean esa aberración esférica. Lo ideal sería tener una lente esférica, menos potente en la periferia, que todos los rayos se confluyeran, se enfocaran en el mismo punto, ¿no? El ojo, que tiene una aberración esférica, tiene unos sistemas para compensarlo de manera natural. Los más importantes son la pupila, una pupila de menos de 3 milímetros prácticamente es despreciable, la aberración esférica, y también la propia asfericidad corneal. La córnea no es esférica, tiene un cierto grado de asfericidad corneal. ¿Cómo la cuantificamos? Pues ya hemos visto que hay diferentes descriptores de forma corneal. El que más utilizamos en la clínica es la esfericidad, la Q, como nos ha comentado la doctora Valdés también. Pues la córnea normal es una córnea prolata de una esfericidad de un menos 0,26 aproximadamente. No es lo suficientemente esférica como para compensar toda la aberración esférica del ojo. Lo ideal sería que fuera pues, de 0,45 a 0,55, ¿no? ¿Y qué tenemos en el mercado? Pues tenemos lentes esféricas, las de toda la vida, que inducen todas una aberración esférica de 0,18. Tenemos lentes asféricas que no modifican la aberración esférica, que serían estas, y tenemos lentes asféricas que inducen una aberración esférica negativa en un valor en función de cada lente, de cada marca, ¿no? ¿Cómo vamos a aplicar esto en la clínica? Por ejemplo, este paciente, un paciente de un queratocono bastante central, que queremos intervenir de cataratas, un queratocono estable, y lo vamos a intervenir de cataratas. Es una córnea, como vemos, muy prolata, ¿no? Tiene una esfericidad de menos 1,12, es muy negativa, es muy prolata. Bueno, pues si estudiamos las aberraciones, la aberración esférica, dentro de las aberraciones de alto orden, la aberración esférica es la Z40, en este caso es menos 0,494. ¿Qué nos convendría implantar a este paciente? Si a este paciente le implantamos una lente con una aberración esférica negativa, le estamos empeorando. A este paciente será conveniente implantarle una lente esférica que induce aberración esférica positiva. En cierto modo, vamos a compensar esa aberración esférica negativa que tiene, no del todo, pero sí le vamos a mejorar y no empeorar, ¿no? El caso que sería el contrario sería un paciente intervenido de cirugía miópica, láser. Vemos que es una córnea oblata. Tenemos una aberración esférica positiva de más 0,686, estamos al contrario, si le implantamos una lente esférica le vamos a empeorar. Por lo tanto, este paciente sí se beneficia de implantar una lente asférica que induzca una aberración esférica negativa, con lo cual vamos a compensar, en cierto modo, su aberración esférica total. Por lo tanto, y resumiendo, en cuanto a la implantación de lentes pseudofáquicas, nos va a servir para calcular la potencia de la lente. Tenemos que estar alerta a aquellos pacientes que tengan un salto queratométrico importante comparando toda la córnea con solo la cara anterior. Sabemos que podemos tener una sorpresa refractiva y tendremos que modificar la lente a implantar, la potencia, con esa regla que os hemos comentado. Para las lentes multifocales, ver cómo se distribuyen las potencias de queratometría central en estos pacientes y podemos acudir a las aberraciones de alto orden en los 4 milímetros. Si es superior a 0,300, 0,350, no implantar lentes multifocales en estos pacientes. Para las lentes tóricas, siempre para calcular la potencia del cilindro y el eje de implantación, utilizar los datos de la potencia refractiva total corneal.
Para calcular la esfera de esa lente seguiremos utilizando los datos de la SIM-K con las fórmulas tradicionales. Y para las lentes asféricas, pues en función de la esfericidad del paciente en la zona de 6 milímetros, de la aberración esférica, implantaremos unas lentes pues, asféricas, con aberración esférica negativa o sin aberración esférica, ¿no? Como he comentado. Este sería el resumen un poco de la utilidad de los topógrafos en la implantación de lentes pseudofáquicas. Y muchas gracias, nada más. Muchas gracias. Ahora la doctora Rodríguez Saucín nos va a hablar sobre tomografía en queratoplastia. Yo voy a intentar dar un pequeño paseo con vosotros por la relación entre los trasplantes de córnea y la topografía y tomografía. El número de pacientes, de donantes operados de cirugía refractiva va en aumento y es importante el poderlos detectar, aunque serían aptos para endotelio, no serían para cirugía anterior. La Asociación de Bancos de América utilizando solo la historia clínica y la biomicroscopía como para detectar cicatrices o que la familia cuente que esté operado, con esto hay un fallo en un 13%. Hay trabajos acerca, la mayoría de los bancos utilizan queratómetros y hay trabajos acerca de topografía en cadáver, incluso con el topógrafo portátil, el Keratron Scout. También hay trabajos de Ovscan y de OCT que nos ayudarán a detectar si aparte del grosor del donante, de la córnea donante, la existencia de un flap. En cuanto al estudio en el preoperatorio en un receptor de trasplante, la tomografía y la topografía nos van a ayudar a conocer el grado de opacidad y deformidad, el adelgazamiento y, por supuesto, en la toma de decisiones. Debemos prestar atención a las aberraciones corneales para la comprensión de la función visual de cada paciente. Como veis aquí, es el paciente de la izquierda, pues un paciente con un edema de córnea persistente que apenas dejaba ver nada, en el que veis en la foto de arriba cómo está desprendida completamente la descemet y adherida a la lente y al iris. La tomografía, los mapas paquimétricos nos van a ayudar mucho nos van a ayudar mucho para elegir el tamaño de la preparación y también para identificar qué zona es la más fina, cuántas vueltas aproximadamente, en cuántas vueltas debemos estar alertas de que ya vamos a penetrar. Nos van a... Esto ya, espera que me estoy equivocando de botón, perdón. Podemos hacer también con los mapas, en el Pentacam podemos poner también caliper, igual que en las otras OCTs, para medir tamaños preoperatoriamente, ver qué tamaño de botón vamos a elegir, la profundidad de la cámara, las características y, por supuesto, los mapas paquimétricos. Este es un paciente que os presento, que es JVD, de 52 años, que tiene un queratocono muy evolucionado, muchos años usando lentilla con mucho scarring central en los dos ojos y que acude para que le demos una solución. Le realizamos los estudios pertinentes y luego volveremos con él. Este es un caso de leucomas post-queratitis infecciosas. En ellas la mayoría de las veces nos encontraremos una zona muy plana y una zona muy curva, un astigmatismo irregular con mucho coma, que es lo que va a provocar la mala visión, más que la densidad del leucoma. En cuanto a otra indicación, la distrofia de Fuchs, solo comentaros que si tenéis oportunidad de ver al paciente antes de que empiece a hacer el edema, le hagáis la biometría y la topografía, que luego pueden ser útiles cuando ya empieza a tener edema y no son fiables, nos pueden venir muy bien para el cálculo de las lentes. Intraoperatoriamente existen OCTs, ya sabéis, hay vídeos, hay comunicaciones en este congreso, yo no tengo experiencia, es una tecnología bastante costosa y parece que la principal ayuda es en las técnicas lamelares, especialmente la de SAIC y la de MEC.
¿Cómo utilizamos nosotros el Visante en el posoperatorio? Pues especialmente la de SAIC nos va a poder medir el grosor del flap. Aquí veis un pequeño despegamiento, una complicación de una de SAIC. Este es un trasplante penetrante que muchas veces encontramos estos piquitos que son la discrepancia entre el tamaño del grosor de la córnea del receptor y del donante. Y, sin embargo, esto es una penetrante en la que se ve que está perfecto. Esta es una DAL, con la de arriba recién operado, pues está todo correcto. Y este es otro paciente que hizo una complicación con sangre y ves cómo está despegada la de SEMED. Dos detalles que a mí me parecen muy útiles utilizo el Visante en algunas situaciones concretas, me parece de mucha ayuda, y una es, pues en una de SAIC, pues intentar ver cuál es la tendencia paquimétrica de ese paciente en el posoperatorio, si en cada visita vemos que va disminuyendo y lo podemos identificar con cifras en los mapas diferenciales, o bien se está produciendo un fracaso primario. En otras situaciones que también ocurre en queratitis estromales herpéticas o en esta paciente que venía le habían dicho que tenía un rechazo, tiene hecha una DALC, parecía que ahí había como unos infiltrados, pero realmente no veíamos gran cosa, pero sí en el seguimiento vimos cómo se producía, según mejoraba su agudeza visual, se iba produciendo una mejoría de la paquimetría. Recordaros que ya una vez hecha la topografía, un 75% de los pacientes trasplantados de las queratoplastias tienen patrones irregulares. Es muy raro ver un botón de camisa. El que tenéis aquí arriba es un botón de camisa oblato, pero si veis un botón de camisa prolato muy simétrico, yo siempre he dicho, échate a temblar porque tiene un astigmatismo de AUPA. Estamos aquí con JVD, que le hicimos, intenté una DAL, he querido que sea un caso con cosillas, intenté una DAL que no pude realizar y le hice una penetrante que epitelizó fenomenal. Y ahí veis, a los 15 días ya no se puede obtener una topografía fiable antes del mes, antes de que el epitelio esté regular. Pero bueno, hay algunas veces que antes ya te puedes hacer una idea y veis que ahí ya tenemos un botón de camisa que no me acuerdo cuánto tiene, pero como 8 por ahí. No hago más que darle con la manga. Y en la parte de abajo en el otro ojo le hice hace un mes una DALC, que sin embargo me ha dado muchísima lata hasta que he conseguido cerrar el defecto. En cuanto a la retirada de suturas, ya en el posoperatorio, siempre, por supuesto, un punto flojo que retiene moco hay que quitarlo, aunque no haya ninguno. Y en el posoperatorio, pues depende fundamentalmente de la topografía y de la refracción del paciente. Podemos hacer una retirada selectiva o bien manipulación de la sutura, o a veces no quitamos los puntos, como es este caso de esta paciente que venía con este queratocono, que no tengo la foto previa, que le hicimos un triple procedimiento en el 2012, que en el otro ojo no ve nada porque se clavó una tijera de niña, o sea que es un ojo único funcional, y que creo que no le he quitado, que le he debido quitar 2 puntos y le he dejado porque la paciente está muy contenta, ve 0,45 espontáneo, y como en caso de cuando los pacientes los vas a seguir toda la vida, como sucede con los trasplantes, pues les puedes dejar los puntos hasta que no haya más remedio que quitárselos si se le degradan. Este es un caso de una queratopatía bullosa que hicimos en el 2014, que había tenido una infección y además, y vemos aquí, vino a la consulta, pues vemos este mapa, aunque tiene poco, pero bueno, ya empezamos a quitar algún punto de la zona caliente y hicimos una retirada progresiva, veis cómo va cambiando el patrón, el astigmatismo. En ese primer momento nos subió un poco, le quitamos más de arriba y abajo, nos subió más todavía, esto es así, y finalmente cuando le dejamos ya prácticamente sin ellos, tenía muy poquito astigmatismo y actualmente pues tiene solo un punto, y el paciente pues lo mismo ve, aunque tiene esta asimetría, tiene 2 y pico, que para un caso de una bullosa pues está bastante bien.
En cuanto a la manipulación de la sutura, ya casi nadie hace suturas continuas, pero bueno, yo tengo un caso aquí de hace 20 años que con una sutura continua, que el segundo mes tenía esta topografía, esto era un Tomei, el Tomei 1, un topógrafo muy bueno, muy antiguo, pero muy bueno, y le hice una manipulación con lo que el patrón se volvió como trébol, pero sin embargo el astigmatismo bajó a 1, pasó el tiempo y la paciente estaba así, se le rompió la sutura, y al retirársela pues vuelve a aparecer un astigmatismo, creo que es de 4 o 5, que además se parece, si veis un poco, al que teníamos inicialmente, ¿no? Que parece que según repartas el tejido en el momento, como lo dejes, si queda una tendencia a una curvatura aumentada en una zona, eso persiste a cuando quitas la sutura. Lo puedes homogeneizar con las suturas, pero luego aparece si ha habido una trepanación ovoidea o algo. En cuanto a la topografía, cuando ya le hemos quitado los puntos, pues nos va a ser útil en estas situaciones que veis aquí. Este es un caso de un paciente trasplantado hacía 16 años por un queratocono que viene con una celularidad muy pobre, él ve muy mal con las gafas y estuvimos pensando y lo primero que le envié es a probar lentes esclerales y ahora viene cada año, viene y me da las gracias porque dice que le ha cambiado la vida porque tiene una agudeza visual buenísima, las tolera todo el día. Y eso. Este es otro caso también antiguo que se le había hecho un trasplante y le hicimos un arcuata, con lo que logramos, no tengo la topografía previa, porque se me rompió, tuve un desastre de disco duro, pero bueno, le hicimos una arcuata en la zona más curva, tenía un astigmatismo irregular y conseguimos bajarlo y mejorar la agudeza en gafa. En otras ocasiones, cuando la deformidad es muy grande, pues aunque en este paciente intentamos hacer una resección en cuña veis que hay una diferencia en la forma significativa y conseguimos efecto, regresó y finalmente le hicimos un retrasplante un poco más grande del que está fenomenal. Esto es a los 15 días, estaba así y actualmente no le he tocado ni un punto porque el paciente está viendo con esta graduación 20-25, lleva gafas y está muy contento. Y volvemos con JVD, que en el ojo del penetrante incluso tuvo un rechazo estromal, le fui retirando los puntos porque empezó a hacer catarata y ya le dejé sin sutura y veis cómo tenemos ahí un botón de camisa llamativo, tiene un cilindro creo que es de 8 y en este momento pues utiliza una lente de contacto con la que ve la unidad y estamos realizando un seguimiento topográfico para ver si ese, que ya llevamos casi un año, para ver si ese cilindro permanece igual y es posible plantear poner una lente tórica. ¿Qué es lo que hicimos en este otro caso, que es mucho más antiguo, en el que teníamos constatada topografías pues, sin sutura de 3 años clavada, y entonces le pusimos una lente tórica de Zeiss y está operada hace 8 años y está estupenda. Muchísimas gracias. Voy a comentarles un poco la importancia que tienen los aparatos de tomografía, especialmente en cuanto a lo que nos aporta esta tecnología en el conocimiento del epitelio corneal. Y es importante porque tenemos que saber que el epitelio tiene varias funciones, una función de barrera y, sobre todo, una función de interfaz óptica y de regulación de superficie. Y esto es súper importante porque el epitelio corneal nos va a determinar la calidad de visión. ¿Qué es un mapa epitelial normal? Un mapa epitelial normal tiene la parte más gruesa central y después en la parte superior es un poquito más adelgazada. Y este es un mapa normal de epitelio. Pero lo más importante es si lo que estamos midiendo mide verdaderamente lo que queremos medir. Y por eso es importante que tengamos una OCT que tenga una repetitividad alta, que no haya una diferencia de más de una dioptría entre distintas mediciones. ¿Qué puede ocasionar un remordimiento epitelial y cómo lo podemos diagnosticar por OCT? Pues un remordimiento epitelial lo puede provocar todas estas, la queratocono, las ortocas, ojos secos, cirugía láser, cirugía de anillos, etc. Este es un mapa epitelial normal. Como hemos dicho, la parte central es la parte más gruesa y la parte superior es la parte un poquito más delgada respecto a la inferior.
Cuando ponemos una lente de contacto, lo que vamos a hacer es que vamos a aplanar el epitelio. Y por eso vemos como en la parte inferior izquierda, vemos como el epitelio es mucho más fino, por aplanamiento. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una alteración del film lagrimal? Cuando hay un ojo seco, podemos diagnosticarlo también por una OCT. ¿Por qué? Porque el epitelio en la zona superior va a ser más delgado. Y cuanta más severa sea la alteración de ojo seco, más diferencia va a haber entre el epitelio de la parte superior y el epitelio de la parte inferior. Nos sirve como diagnóstico y nos sirve como seguimiento de posibles tratamientos. Pero para lo que más nos ha servido los mapas epiteliales ha sido precisamente para las causas de neurotrofia y concretamente para cualquier tipo de cirugía corneal, porque sabemos que el epitelio se va a remoldear y además se va a remoldear de distintas formas según la técnica que utilicemos. Y todo esto viene, ¿pero por qué pasa esto? Bueno, y todo pasa porque frente a unos conceptos que ya no se han dado por válidos, que planteaba Caneopoulos, que era el remoldeamiento epitelial, era un efecto biomecánico, es decir, la córnea se defiende cambiando el epitelio porque había un cambio biomecánico. Lo que plantea Bissinger es que el remoldeamiento epitelial no es para compensar una alteración biomecánica, sino que es para mejorar el gradiente de curvatura que provoca una cirugía refractiva. Y esto es muy interesante porque al hilo de esto también Dan Reinstein plantea el mismo concepto. Cuando hacemos un cambio de curvatura, el epitelio corneal lo que quiere es volver al smooth que tenía así, a una córnea totalmente suave. Y por eso el epitelio hace ese remoldeamiento. Y además está demostrado que tiene varias fases. El crecimiento tiene un alto crecimiento, un alto remove durante el primer mes y después es un poco más lento. ¿Y qué podemos saber? Nosotros podemos saber qué es lo que está pasando a través de una OCT porque precisamente el remoldeamiento epitelial va a depender de la cantidad de dioptría. A mayor cantidad de dioptría, mayor tejido vamos a ablacionar, más cambio de curvatura y más crecimiento epitelial. Pero también va a depender de la zona óptica. Cuando hacemos una zona óptica muy grande, la transición es más suave y el epitelio va a remoldear menos. Y eso lo vamos a ver en la OCT. Pero también a veces podemos saber que hay problemas de calidad de visión. ¿Por qué? Porque el propio epitelio puede cambiar la esfericidad corneal. Va a haber un cambio de gradiente de curvatura, va a haber un aumento de la aberración esférica o de la Q y va a haber un problema de calidad visual. Y no sabemos cuál es la causa. Si tenemos un mapa epitelial, podemos averiguarlo. Pero además, no solamente eso, sino que nos puede cambiar la decisión terapéutica. Cuando hacemos tratamientos guiados por topografía, si vamos a hacer un tratamiento en superficie, tenemos la topografía, si quitamos el epitelio, el mapa topográfico va a cambiar. Y entonces vamos a hacer un tratamiento donde no corresponde, porque si nosotros no tuviéramos los perfiles de ablación guiados o no tuviéramos un reconocimiento a través de una OCT de cómo es un mapa epitelial, vemos como aquí sería un perfil de ablación lógico y allí sería el perfil de ablación guiado por topografía y no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque al remover el epitelio en una PRK nos va a cambiar la topografía y vamos a hacer un tratamiento que no es el adecuado. Pero además esto nos va a permitir poder hacer nuevos perfiles de ablación como lo que plantea Bissinger con el swing Amares. Es decir, si somos capaces de cambiar la curvatura homogéneamente, podremos conseguir en cirugía refractiva tener el mismo epitelio de grosor pero en córneas más finas. Y esto es muy interesante, porque si hacemos gradientes que permitan mantener la porosidad de la córnea después de una cirugía refractiva miópica, no va a ser necesario el remoldeamiento epitelial. Y, por lo tanto, el efecto va a ser permanente. Por lo tanto, lo que se pretende es hacer gradientes de curvatura muy suaves, de tal forma que no haya remoldeamiento epitelial. Al no haber remoldeamiento epitelial, la permanencia del efecto refractivo es mucho mayor. Es decir, vamos a mantener una córnea absolutamente prolata, cambiando homogéneamente desde periferia hacia el centro la curvatura. Y no va a ser necesario los remoldeamientos epiteliales. Y esto es muy interesante. Pero, ¿qué ocurre también en el queratocono? En el queratocono, lo que hemos visto es que, sea el grosor que se tenga de córnea, el epitelio es exactamente igual. Es decir, no depende el grosor epitelial de la córnea. Cuando hay un queratocono, lo que hace precisamente, por lo que hemos comentado, es intentar remoldear el gradiente de curvatura. Y esto es muy interesante porque va en contra de la teoría de Bissinger. ¿En qué sentido? En que lo que vamos a ver es que en la zona más curva lo que hay es un epitelio más adelgazado. Y esto no tendría sentido si en la zona más débil el epitelio tuviera un efecto biomecánico. Si en la zona más débil el epitelio tuviera un efecto biomecánico, tendría que ser más grueso, porque es más fino.
porque no tiene un efecto biomecánico, sino lo que quiere es mejorar el gradiente de curvatura. Por eso, en la zona que tiene más altura, es decir, la zona del ápice del cono, es donde está más fino el epitelio, porque no pretende, no es un efecto biomecánico, es un efecto de gradiente de curvatura, justo al contrario. Esto sería una córnea normal y una córnea con queratocono. Lo lógico es que en la parte inferior, que es donde la parte más afectada, según los conceptos de Caneopolo, hubiera un epitelio más grueso. ¿Por qué lo es más fino? ¿Por qué? Porque lo que pretende es mejorar el gradiente de curvatura. Y esto lo sabemos gracias a las OCT epiteliales. Y así podemos entender cómo puede coincidir un mapa topográfico con un mapa paquimétrico y con un mapa epitelial. Pero a veces no pasa eso. Y esto es muy interesante, sobre todo los queratoconos frustros. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos cómo podemos tener un epitelio alterado teniendo una paquimetría normal y un estroma normal. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las cosas más interesantes que nos permite la OCT de mapas epiteliales es que si tenemos que ver cuál es lo que tiene más sensibilidad y especificidad a la hora de diagnosticar un queratocono frustro, probablemente con un 96% de sensibilidad y un 100% de especificidad sean los mapas epiteliales. Pero, ¿qué podemos ver? Ejemplo, en un segmento intracorneal, ¿qué ocurre? En la zona del ápice del segmento, el queratocono va a ser más fino y en la parte de caída más grueso. ¿Por qué? Porque el epitelio lo que quiere es remoldear. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ponemos una lente intracorneal? En el Canra, cuando poníamos una lente Canra, lo que había era un cambio de curvatura con un aplanamiento. Como había un aplanamiento, justamente donde estaba la lente, lo que había era un engrosamiento epitelial para mejorar el gradiente de curvatura. Y eso lo sabemos gracias a los mapas epiteliales. Justo al contrario que en las Raindrops. Cuando metemos una Raindrop, lo que hay es un cambio de la Bowman, un aumento de la curvatura de la Bowman, que es lo que provoca la profundidad de foco al cambiar la aberración esférica. Precisamente donde estaba la lente es donde el epitelio era más fino. ¿Por qué? Porque el epitelio quería remoldear lo que habíamos hecho. De hecho, cuando quitábamos la Raindrop, ya no hacía falta el epitelio que remoldeara el gradiente de curvatura. Y al quitar la Raindrop se normalizaba el epitelio. ¿Por qué? Porque ya había un gradiente de curvatura adecuado. Lo mismo aparece cuando, por ejemplo, tenemos este ejemplo, un forceps. Veis que siempre el epitelio es contrario a la curvatura. En casos reales, aquí tenemos un queratocono y vemos como la zona más curva es la que tiene el epitelio más fino y la zona más plana es la que tiene el epitelio más grueso, porque tiende a remoldear. Vemos 405, 557 y vemos cómo el epitelio es para cambiar el gradiente de curvatura. Lo mismo. Un remoldamiento, la curvatura sagital más alta corresponde al epitelio más fino. Aquí exactamente igual. En un caso complicado, una flaresis, una cicatriz, vemos cómo está compensando el epitelio. Cuando se remoldea el epitelio ya está homogéneo. ¿Qué ocurre aquí? Lo mismo. Tenemos un caso en el que hacemos un láser con PRK, con crosslinking, etc. Tenemos ahí como donde está la zona más plana es donde hay mayor grosor epitelial para conseguir un mejor gradiente de curvatura. A veces nos podemos encontrar con pacientes que tienen un astigmatismo, como en este caso de un paciente con menos 1,25, menos 1. Esta dioptría de astigmatismo es por el epitelio. Si quitamos el epitelio y aplicamos el láser, vamos a cambiar el eje del astigmatismo. En este caso, lo que hicimos fue quitar el epitelio y no aplicar el astigmatismo, porque el astigmatismo es un astigmatismo por el epitelio y no por el estroma. Lo mismo, por ejemplo, en estos casos en el que hacemos PRK. Esto es muy interesante porque cuando hacíamos el tratamiento de crosslinking hiperacelerado, el epitelio salía muy fino, si tardaba mucho tiempo en remoldear. Y esto es muy interesante, sobre todo en las úlceras recidivantes. Esto es exactamente lo mismo. Otro ejemplo, un previo a un retratamiento, en el que aquí vimos que tenía un epitelio enormemente engrosado, de 71 micras. Es decir, tenía una miopía, pero no era solo por remoldamiento epitelial, es decir, era el epitelio el que hacía el efecto miópico. Solamente le hicimos una PTK, sin hacer PRK. Quitamos el epitelio, le hicimos un tratamiento para remoldear el epitelio y ya no hubo que hacer PRK. Y esto es muy interesante. Lo mismo cuando hacemos tratamientos con PRK en SMILE, es decir, todos estos ejemplos son de retratamientos en los cuales nos fijamos que siempre que hay un estroma plano aparece un epitelio engrosado, porque la clave del epitelio es remoldear, es decir, cambiar un gradiente de curvatura a una superficie suave. Y esto es lo que nos aporta especialmente la OCT en los mapas epiteliales. Gracias a esto cambiamos los conceptos de calidad de visión y sabemos qué es lo que está pasando. Y eso lo tenemos gracias a la OCT y los mapas epiteliales, y creo que para mí es, si no imprescindible, prácticamente imprescindible. Gracias.
Si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede hacer ahora. Si no, si alguien, mientras la vais pensando, yo sí hacer un pequeño resumen, y es que creo que la importancia que tiene la topografía y especialmente la tomografía, a pesar de eso, como conceptos claves, siempre estudios de bilateralidad, aunque un ojo, siempre hay que mirar el ojo, hay que comparar siempre los ojos, eso es importante, la exactitud de la medida. Cuando tengamos alguna duda hay que medir varias veces y, si es posible, no medir la misma persona, porque eso es lo que nos va a dar seguridad, porque la medición, la repetitividad en la medición es muy importante en los topógrafos y en los tomógrafos. Siempre visiones de globalidad. No nos vayamos a un índice, que si el Belling-Ambrosio, no. Hay que tener visiones de globalidad. No hay ningún índice que nos dé el 100% de especificidad y sensibilidad, no lo hay. Solo lo hay cuando hacemos sumatorios. Por esto, al final, todos estos procedimientos terminarán en conceptos de inteligencia artificial, en el que nos van a dar exactamente si una córnea es sospechosa o no es sospechosa. Como punto clave, a pesar de toda la tecnología que hay, el disco de Plácido sigue siendo, de forma individualizada, lo que más información nos da de una córnea patológica. De forma individual, no de forma global. Clave, la PTA. La PTA es básica en cirugía refractiva y es importantísimo saber que es mucho más importante la PTA que el bloque posterior y que hay que medir y tener muy claro el poder medir el flap. El poder medir el flap, si no se tiene un láser femtosegundo, es importante en la OCT para saber qué PTA vamos a quitar. Importante la biometría, el cambio de la topografía a la tomografía nos ha hecho ser mucho más precisos en la medición de lente y en saber qué lente tenemos que poner. Claro, las aberraciones esféricas. Cuando hacemos cirugía refractiva tenemos que medir aberraciones esféricas globales. Cuando hacemos cirugía de lente intraocular nos interesa solo las corneales. Solo las corneales, y eso hay que tenerlo claro. Importante que cada oftalmólogo conozca su tecnología. El que está acostumbrado al Oscan, que se especialice en el Oscan, el que está acostumbrado al Pentagan, porque funcionan de manera distinta, porque tienen patrones de elevaciones distintas y cada uno tiene que saber cómo funciona. Siempre, en cuanto a otra cosa también importante, es que la OCT y las tomografías y las topografías nos sirven para córneas sanas y también especialmente para córneas con patología, para córneas que hemos operado, para definir exactamente cuál es el criterio diagnóstico y el criterio terapéutico y el seguimiento. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias por su atención.